Beatriz Sarlo no necesita presentación, pero hay unas cuantas cosas para decir que quizás no sepan. Saben que es escritora, que es ensayista, que es docente, pero además es otras cosas, muchas otras cosas más, porque estudió letras, porque es licenciada en letras, porque publicó una cantidad de libros recontra importantes de temas que se emparentan con la sociología, la filosofía y sobre todo cruzó la frontera académica y se hizo muy conocida porque tiene un lenguaje muy directo, muy llano, muy comprensible. Siempre se espera lo que vos digas sobre las cosas que nos pasan, sobre la actualidad, Beatriz, es así. Bueno, así pueden insultarme un rato en Twitter, vos decís. Eh, ¿Te importa lo que dicen las redes? No, no, si me importara lo que dicen las redes tendría que haberme callado la boca ya. No, no, no me importa, no me importa nada. Quizás las opiniones que me importan son las de muy pocas, son las de la gente que conozco mucho y que conozco qué hace esa gente, cómo piensa, no cómo piensa igual a mí o diferente de mí, sino cuál es la forma de su pensamiento, que es importante. Vos podés pensar blanco o negro, pero la forma de tu pensamiento es importante, no importa el color en el cual pienses. Pero hay mucha gente que no conoces que te toma igual de punto de referencia, que te lee, que te sigue, que se queda reflexionando sobre lo que vos decís, que aunque le resulte provocador en muchos casos, ¿no? Lo que decís. Yo tengo a la gente también de punto de referencia. Te diré que una de mis actividades principales es interrogar a la gente por la calle. Es decir, paro a la gente y le digo, ¿y qué pensás o qué piensas, según la edad, sobre tal cosa? Ahora pregunto siempre qué piensan sobre los políticos y la respuesta es aterradora. La respuesta es aterradora. Parecen dobles de Milei, que me parece el pensamiento más aterrador que se puede tener sobre la política. Y eso es lo que encuentro. Hartazgo. Hartazgo, y están todos ahí para llenarse y a cada uno le importa lo suyo, todo dicho en este tono. Yo el de Milei no me sale, pero el de la gente con la cual hablo sí. El descrédito de lo público es muy grande. Aunque esa gente después vaya a un hospital público y sea muy bien tratada, aunque esa gente después tenga un problema y sea la salud pública la que lo reciba. El descrédito es un acto de la cabeza, es simbólico, un acto que transcurre en la cabeza y después puede no condecir ese descrédito con la experiencia de esa gente en un hospital. Ahora, ¿el descrédito es de toda la clase política, de la casta, diría Milei, ya que lo nombraste, o es de algunos dirigentes en particular? ¿O alguien se salva? La gente con la cual yo hablo, y hablo mucho por la calle, no diferencian la casta de la no casta. Vos le decís Morales y te preguntan quién es Morales. O sea que no saben quiénes son los dirigentes máximos de los máximos partidos. La idea de que esa gente se informa sobre política de manera activa no es así. Más bien la política transcurre como una especie de telón de fondo muy ennegrecido de su vida cotidiana. Y la política además es cada vez más complicada. Los dirigentes políticos se pelean todo el tiempo por cuestiones que son muy difíciles de explicar a la ciudadanía. Por tanto, los dirigentes políticos hacen muy poco por instalar algunas ideas. Quiero decir, las ideas que instaló Menem, para decir un dirigente que no gozó por mi simpatía, o que instaló Alfonsín, que instaló una idea. Instalaban una idea. Menem decía, bueno, conmigo vamos a poder tal cosa, tal fantasía, ser todos prósperos. O Alfonsín que decía, yo voy a refundar este país. Y hizo mucho por hacerlo, digamos. Esa una idea que instala un gran dirigente político, me guste o no me guste después los contenidos de su ideología, es lo que falta hoy. No hay ningún líder político importante, como pudo ser Alfonsín o como pudo ser Cafiero, Cafiero padre, Antonio, o como pudo ser Menem en su momento. Yo recuerdo la llegada de Menem, para hablar de un dirigente cuyos contenidos políticos critico fuertemente, pero la llegada de Menem a la cancha de River, bajando todo vestido de blanco, de un helicóptero blanco en esa cancha, y vos decís, este dirigente tiene una idea, no solamente una idea que se la dio el publicitario, sino una idea de sí mismo que viene practicando desde antes. No digamos Alfonsín, que era un dirigente
extremadamente carismático. Hoy hablé con un artista muy popular que se llama Flavio Mendoza y me dijo exactamente eso. ¿Por qué no me dice este gobierno qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer de este país? Y lo repitió varias veces, como si fuera fundamental para él saber eso, ¿no? Es fundamental, pero el gobierno tendría que encontrar la forma del discurso para decir eso. Cuando todos los gobiernos pueden decir yo quiero que a este país le vaya bien, yo quiero que la gente le vaya bien y que la gente no sufra. Pero también eso lo dice el gobierno, hay que ver la atención que presta la gente. La cuestión, es decir, yo no reprocharía todo al gobierno. El discurso de Fernández me parece un discurso muy pobre, pero yo no diría que todo es responsabilidad de ese discurso. La gente presta muy poca atención al discurso político. ¿y vos crees que tiene que ver con la falta de liderazgos? Una es la falta de liderazgos, porque un discurso se fundamenta cuando hay una base física, material, corporal, que lo enuncia. Una presencia. Claro, cuando Alfonsín enunció su discurso mirando la 9 de julio, está bien que además estaba llena de centenares de miles de personas, pero enunció ese discurso mirando esa avenida. Ahora, ¿no hay ninguno que te parezca que tiene algo de pasta de líderes, por lo menos? De cualquier lado, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil decir que alguien tiene pasta de líder cuando una sociedad no está buscando un líder ni reconociéndolo. Un líder es alguien que la sociedad reconoce, por un gesto. Bueno, por un gesto. Para vos no hay. La sociedad no reconoce a ninguno. No reconoce sino muy temporariamente en algunos casos, o si no cuando aparece una derecha tipo Milei que empieza a gritar la casta, la casta, la casta, Milei interpela lo más bajo. Mientras que vos tenías políticos como Antonio Cafiero o como Alfonsín que interpelaban lo más alto del sentido común. Y entonces en un barrio alguien podía venir y decir, no, pero el presidente lo que dijo, y explicar, cuando tomaba una ginebra en el café o un mate a la mañana, explicar qué había dicho ese presidente. Tenemos hoy dirigentes que interpelan lo más bajo del sentido común. Son inexplicables o más bien no hace falta explicarlos. ¿Cuál es el riesgo del crecimiento de Milei? Bueno, el riesgo del crecimiento de Milei es que gane la batalla en nombre del liberalismo. El nombre libertario le gane la batalla a las ideologías liberales. Es decir, yo imagino que Spert debe estar con todos los pelos parados frente a la competencia que en el campo liberal le ha surgido con Milei, porque Milei en realidad no toma los grandes temas liberales, lo que toma son temas anárquicos, digamos, de carácter anárquico, no anarquista de izquierda naturalmente, como puede saberse cualquiera, sino anárquicos. Milei no te plantea ningún ideal, ni ningún modelo, ni ninguna configuración de la sociedad. Ahora, estamos en un momento de divorcio entre las grandes mayorías y los discursos que pretenden dirigirse a ellas. Mientras que vos podés decir que en los años 90 no estábamos en ese momento de divorcio, que hasta dirigentes profundamente intelectuales, si vos querés, como Chacho Álvarez, para decirlo de algún modo, podía interpelar a una mayoría. Dirigentes como Aullero, estoy hablando de gente que si vos salís a la calle y hacemos una encuesta nadie sabe quién es Aullero. Es decir, ha habido como una obturación de un pasado político que es reciente. No es que estamos hablando de dirigentes de la década del 30, estamos hablando de dirigentes de la década del 90. A nadie le importa eso. Y por otra parte, como hay una crisis de la enseñanza de la historia y una crisis de la percepción histórica, ¿por qué le va a importar? ¿Por qué te va a importar lo que no conoces? Me quedé pensando en que, curiosamente, hay falta de liderazgo, o por lo menos nosotros no lo vemos, el liderazgo o algún liderazgo, pero todos se autoperciben futuros presidentes. Claro, es una carrera, anotate. Anotate, es una carrera. Es el primer paso de la carrera política para muchos. Digamos, para Milei es el segundo paso. Es decir, está en el Parlamento y el segundo paso es presidente de la República. Pero son un montón más, ¿no? No, pero digo Milei porque es el más conocido, pero todos se perciben como posibles presidentes, mientras que las carreras políticas, no voy a hablar de la Argentina, las carreras políticas en todos los países son carreras que tienen una duración y que pasan por lo que los romanos llamaban el cursus honorum, es decir, había un transcurso, donde tenías diferentes puestos. Los honores no eran grandes honores, sino diferentes puestos.
la Argentina ha borrado ese cursus honorum. O sea que mañana, ¿querés presentar tu candidatura a presidente? Dale. Porque, digo, todos Si tenés la plata, ¿eh? tienen todos una historia de legisladores, gestiones en el Estado, una historia de conocimiento de su lugar, de su región, sobre todo de gestión. Pero pensamos la historia de Lula. Primero hizo una carrera de dirigente sindical, después hizo una carrera política, fundó un partido, logró tener una muy buena relación con el dirigente, un gran intelectual del otro partido, que era Fernando Enrique Cardoso. Pensamos en esas carreras, en las carreras en la República Oriental del Uruguay. Bueno, la Argentina ha decidido que empezamos de cero. Yo pienso que la Argentina, que era un país relativamente enterado de la política, y los argentinos eran un pueblo relativamente enterado de la política, han ido, por razones que es posible culpar a la política, a lo mejor han ido separándose de eso. La política, por otro lado, se ha tornado acá muy complicada por las luchas internas de los partidos. Una vez que vos tenés la convención de Gualeguaychú, de los radicales, bueno, ya está. Una vez que tuviste esa convención, ya está, ya hiciste. No podés tener conflictos internos de los partidos todo el tiempo, no digamos el justicialismo, que es una especie de portaaviones, ¿no? Esos conflictos internos no ayudan a que se entienda la política, porque tenés que seguirla todas las mañanas con una devoción que no hay quien te la pague. Tenés que levantarte para irte a trabajar, no para leer 2 diarios y ver un poco de la televisión y ver qué se dijeron en Twitter, ¿no es cierto? Ahora, tiene 2 miradas. Una que es qué entretenida es la Argentina y otra es qué bajón. Cada vez estamos más complicados. Qué entretenida la Argentina es para nosotros, que nos ganamos la vida con este entretenimiento. Yo no creo que sea entretenida para la gente que yo voy parando por la calle. No tiene el sentido de que está entretenida. Siente el deterioro. Siente el deterioro y siente que no puede depositar la confianza en ninguna parte. Que esto es muy grave. Es decir, cuando no hay partidos o configuraciones o organizaciones que no tienen la confianza de la sociedad o de una parte de la sociedad, no de toda, pero que no tienen la confianza de una parte de la sociedad, es muy grave. Las organizaciones de derechos humanos durante la dictadura y los años posteriores hicieron mucho para que una parte de la sociedad aprendiera eso y depositara cierta confianza. Bueno, eso es lo que hay que lograr y eso es lo que tienen que lograr los partidos políticos. Lo mismo logró Alfonsín con el radicalismo. Y lo mismo logró la versión federal del peronismo que hizo Menem, que hoy está estallada. ¿Vos seguís los itinerarios políticos de todos los gobernadores? No, van y vienen, ¿no? Van y vienen patinaje libre. Sí. ¿Cómo ves en lo inmediato, por ejemplo, las reacciones en relación a los incendios en Corrientes? Que hay de todo, ¿no? Para analizar. Está la reacción solidaria, que es una reacción, uno podría decir, automática si tenés una moral más o menos constituida. La reacción solidaria constituye un sujeto con una moral que tiene algún peso en su conciencia, digamos. Y esa reacción me parece importante, no es chica, no es pequeña esa reacción solidaria. Se han juntado algunos millones de dólares. De la mano de una persona muy entregada a la causa, ¿no? Que está día y noche gestionando, porque eso es lo que hace, con cada uno de las intendencias o los cuarteles de bomberos o los veterinarios que lo necesitan. En efecto, yo diría, si la Argentina no es un país acostumbrado a las donaciones, si vos comparás Estados Unidos, por ejemplo, donde los ricos están acostumbrados a las donaciones. Son ricos, riquísimos, pero los argentinos también hay ricos riquísimos, ¿eh? No es que tengamos ricos más o menos, mazo. ¿Por qué? Porque hay un respeto social a eso. Si vos vas al Carnegie Hall o vas a cualquier teatro importante, vos vas a ver que en el programa, al final, están los donantes de dinero para la manutención de ese teatro. Me impresionó que al Corrientes ser una provincia con un gobernador opositor, no fueran las autoridades o fueran a otro lugar y no se sentaran con el gobernador a ver qué necesitaba, que pasaran las semanas, que recién hace
poquito Ahora, decidió sí, 2 días, Alberto que va a ir a verlo cuando está desde diciembre el incendio. Sí, y que uno dice, bueno, a lo mejor no sirve de nada que Alberto vaya. Sí, tiene un fuerte contenido simbólico. Es el presidente de la República que se traslada al escenario de ese desastre. Tiene un fuerte contenido simbólico, puede estrechar las manos de los 100 o 1000 correntinos que permitan que se acerque al palco. Ese contenido simbólico es importante en la política. Además de, bueno, supongo que asegurar subsidios para la provincia. ¿No lo saben? Que el contenido simbólico que siempre es tan importante, ¿no lo conocen? ¿No se dan cuenta? Alberto aprendió en la escuela de Cristina, y la escuela de Cristina es una escuela fría. La escuela de Cristina es una escuela fría. No es una escuela cálida. Uno podría pensar en otros líderes que tuvieron un tipo de liderazgo más cálido. El liderazgo de Cristina es frío, es encendido pero frío, es un fuego frío. No fue cuando a 11, cuando fueron los primeros actos de la tragedia, nunca se acercó. Cuando viene una mala se repliega, ¿no? Nunca se acerca a las víctimas como si eso fuera mufa, como si las víctimas te trasladaran su desgracia. Le ponen hincapié al relato también, ¿no? Justamente, le llamamos relato porque el relato lo contás en la tele. Lo armás con un asesor de relatos, para decirlo de algún modo. Un asesor. Bueno, pero el asesor de relato no les puede decir, los gestos son importantes, No, pero señores. para eso tiene que tener un asesor de acción teatral. Ah, ok. Y Cristina no cree merecer eso porque cree que se autoabastece con eso. Es extraño porque también en la oposición, aunque sea diferente, hay falta de gestos. Ponele, la diputada que se fue a Disney, cuando todavía había sesiones. Sí, pero esos ya son perdidos de la política, es decir, han entrado en la política pensando que se hace lo que se quiere. No es que lo piensen así con esta frase, pero esa es su práctica, esa es su praxis. Frivolidad, digamos. Sí, frivolidad, esos son perdidos de la política, no. Aunque toda tu vida hubieras rezado todas las noches para ir a Disney, justo ahora no te ibas a ir a Disney. No me digas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros sonreímos, pero cambia un voto, por ejemplo, una ley como la de bienes personales. Seguro que cambia. Pero no están acostumbrados tampoco a esa aritmética parlamentaria a la cual estaban muy acostumbrados los radicales y los buenos dirigentes justicialistas. No están acostumbrados tampoco a esa aritmética parlamentaria. ¿Cómo llegamos a esto? Porque hay una historia, ¿no? Vos siempre nombrás a Alfonsín, y sobre todo el coraje de Alfonsín de haber traído el tema de las juntas y los juicios a los comandantes y que hayan estado encarcelados en su gobierno. O sea, coraje. Y cumplimiento de la palabra. Cumplimiento de la palabra. Primero tener una palabra. ¿Vos conocés la palabra de Luana no sé cuánto? Luana Volnovich. Sí, vos conocés la palabra, vos decís, ¿qué juró? Que juró, no en el sentido que seguro en ese momento juró un poema muy lindo, digamos, sino que ¿por qué se comprometió? ¿Por qué quiso entrar al Parlamento? Son políticos que no tienen historia intelectual y no tienen historia ideológica. ¿Cómo se llega al Parlamento? Pero vos contás y recordás a los que no saben que hubo un tiempo donde sí tenían argumentos sólidos, bagaje los legisladores, por ejemplo. Yo que estuve muy cerca del FREPASO y estando allí en ese espacio en los años 90, todos aquellos a quienes conocí en ese momento eran gente de mayor solidez política. Sabía hacia dónde quería ir. Vos podías estar en desacuerdo o no con la fórmula que elegían para dirigirte hacia ese lugar, pero tenían mayor formación política. Beatriz, todo termina en el 2000, lo que estás contando como más virtuoso que este tiempo, ¿no? Sí, o un poco antes quizás, cuando ya se ve que esa alternativa que la Argentina podía producir de un partido democrático y de izquierda, ya se había perdido. ¿Y ahora? ¿Cómo describimos este momento que no tiene líderes, con una Argentina sin nada de plata, absolutamente nada, con un gobierno que procrastina, porque deja todo para adelante, no sabemos si porque no sabe hacerlo o porque tiene discusiones internas, pero la verdad es que siempre está al mango. O porque la situación es muy difícil y este gobierno no quiso plantearla con la claridad necesaria antes de asumir.
Eh, yo veo muy mal, yo creo que la Argentina es un país en decadencia, que empezó el siglo XX entre un puñado de países que estaban entre los primeros, las naciones con mayores expectativas del mundo. El número que dan algunas tablas es 15, las 15 naciones con mayores expectativas del mundo. Y termina con el puñado de naciones que tiene menores expectativas. No hay razón para venir a invertir en la Argentina, salvo que vos le digas a alguien, mire, le doy todo el litio que puede encontrar y se lo lleva por 7 pesos y con algunas retenciones impositivas, salvo que vos hagas ofertas que serían contra la soberanía, para decirlo de algún modo. No es un país demasiado atractivo. No es confiable, es lo que No estás es confiable diciendo. y además si querés modernizarlo tenés que invertir. Además, estamos viviendo de lo que hicieron otras generaciones, ¿no? Y lo que Dios nos dio. Y lo que Dios nos dejó. Y lo que Dios nos dio. Es decir, un territorio que le podés meter soja a reventarlo y la tierra no dice, che, no doy más, déjame un rato tranquila. Lo que Dios nos dio, para decirlo de un modo, digamos, lo que la naturaleza puso en ese territorio, que es muy rico, pero no alcanza. Pero Los pensaba en las países que generaciones que alfabetizaron, que hicieron la educación pública. No quiero ni pensarlo, María Laura, no quiero ni pensarlo. Cuando la mitad de los adolescentes están fuera de la escuela secundaria, cuando un chico de 15 años no puede descifrar un texto de 15 palabras, no quiero ni pensar en la decadencia de la educación argentina. Y no voy a empezar a decir esto la culpa la tiene fulanito y las huelgas de docentes, no. Esta decadencia es una decadencia estructural del sistema educativo y de la pobreza en enormes sectores. Si vos te estás muriendo de hambre, no vas a decir todas las mañanas, bueno chicos, el guardapolvo, ya no existe esa ideología en ninguna parte. No es la ideología de nuestros inmigrantes. Nuestros inmigrantes venían con la idea de que sus hijos iban a ser médicos. Mi hijo, el doctor de Florencio Sánchez. No existe ya esa ideología en ningún lugar del mundo, porque además la gente es inteligente y sabe que los hijos no van a ser médicos. El deterioro sostenido, digamos, trae la decadencia. No fue un país malo para vivir, yo creo, hasta los 60. Vos tenés una característica que es que te plantás y cuando te plantás, te plantás. Digo, esa declaración de conmigo no varones, ya sabés que ha sido... Es meme, es frase que usamos todos en la vida real, en la vida corriente, cuando queremos decir que no, decimos conmigo no varones. Tiene que ver con una experiencia de vida. Es decir, yo me tenía de plantar sola a los 17 años. No tenía que esperar a que me defendiera nadie a los 17 años. Me tenía que defender sola. Esa es historia de vida que es la de muchas mujeres. Yo no soy la única que pasó eso. La independencia de las mujeres en mi generación traía también adosado que supieras pegar un tortazo cuando era necesario, o que supieras huir de un lugar cuando era necesario, porque pasabas también en situaciones peligrosas, o que supieras combinar el tortazo para poder huir. O sea que no creó mujeres achicadas, sino creó mujeres más bien muy seguras de que a ellas no se las llevaba por delante. Pero no soy yo, es un espécimen que está en mi generación, estas mujeres, este tipo de mujeres. Pero vos no le tenés miedo a casi nada, por lo menos en lo discursivo se te ve, incluso no te hace mella lo que digan de vos. No, para nada. No, para nada. Así como no sigo que digan que cosas buenas de mí, no lo sigo. Hoy me decían, che, ¿te fijaste? No digo, no, mira, yo no sigo. Veo Sarlo y vuelo para otra parte. Las redes te carcomen un tiempo impresionante. Hay que ser segura de sí misma para decir las Islas Malvinas no son argentinas. Bueno, o son británicas. Son convicciones, sí, son convicciones que yo he ido forjando con el tiempo. Viví el acceso de malvinismo por el cual la Plaza de Mayo se llenó de gente, presidida por Galtieri, cuando mandaron morir a las Malvinas a esos pobres soldados correntinos que los mandaron a invadir. En lugar de condenar esa invasión, digamos, vos das por sentado que las Malvinas son británicas y eso duele. Yo digo, no es que dé por sentado, digo, la Argentina tiene una montaña de problemas
La última estupidez es empezar a pensar en las Malvinas, excepto que venga un millonario, pongamos japonés, que maneje el gran negocio de la pesca, y diga, argentinos, si ustedes me garantizan el mar epicontinental, yo les garantizo unos ingresos de pesca por el cual ustedes terminan con la pobreza infantil. Entonces ahí yo me siento y digo, discutamos con los británicos las Malvinas. No soy nacionalista patriótica. ¿Cómo hacemos para salir de la repetición? Porque la sensación es que repetimos todo una y otra vez y que en la repetición nos vamos para atrás, ¿no? Si logramos rescatar la educación de los que tienen hoy entre 6 y 15 años, que ya parecen los que tienen 15 estar perdidos para eso. La Argentina fue un país muy interesante cuando logró convertir en universitarios a un sector chico, pero importante, de los hijos de inmigrantes. Si encontraras un camino para ir por un sendero parecido a ese, es decir, de un ascenso social garantizado por lo más igualitario que tenemos, que es la educación. Por lo más igualitario que deberíamos tener, no digo que sea igualitaria hoy, pero por lo más igualitario, quizás sería un camino que en 20, 30 años demostrara que no estamos totalmente perdidos. Hay que salir a buscar a esos chicos, porque además se sumaron más en la pandemia, se fueron más. Hoy tenés que meterlos en la primaria y garantizar que la primaria les asegure que pueden leer una frase de 20 palabras, cosa que está por verse. Suena un poco difícil, pero bueno, es lo que podemos encarar. No, y los números de los chicos que al cerrarse las escuelas tanto tiempo dejaron la escuela son gigantescos. Y con esos padres, porque esos padres también han padecido la quiebra de la educación. No tienen los ideales que traían los inmigrantes, que era vamos a ese país porque ahí nos salvamos y nos podemos salvar, porque ese país es rico, porque ese país nos contaron esto. No tienen esos ideales porque su experiencia no les permite tener esos ideales, sería casi un acto de imaginación tener esos ideales. Porque no tienen la motivación, no quizás. Tienen eso, entonces ¿cómo exigir, decir vos a ese chico le pegas 2 sopapos, pero vos me vas a terminar primero 7º grado y después me vas a terminar 3er año y después me vas a terminar 5º? ¿Cómo haces eso? Si viene la nueva pedagogía y dice, no, al nene no hay que obligarlo así, al nene hay que dejarlo a su ritmo. Y es una nueva pedagogía que presupone que vos seas millonario. Entonces que tus hijos pueden estar 19 años en la escuela. Porque un pibe pobre no puede estar 19 años en la escuela. Un pibe pobre tiene que aprender a leer y escribir lo más rápido posible. Estoy tratando de recopilar cuáles son los dirigentes que hablan de educación. La dirigencia dice que tenemos que ser todos muy, muy educados y que la escuela tiene que ser para todos y que vamos a repartir delantales blancos todos los domingos. Vos decís que es de la boca para afuera, digamos. No están preocupados por ese problema. Y si vos me decís están más preocupados por el FMI, yo digo, bueno, tienen razón. Porque si el FMI nos manda al tacho, tampoco vamos a tener, las escuelas también se van a ir al tacho. O sea que tampoco voy a decir que la dirigencia no ha tomado esto como cuestión fundamental. Habría que sentarse y ver cómo podés definir los problemas en la Argentina. Pero bueno, la dirigencia no ha estado a la altura de la trascendencia futura del problema. Vos con semi-alfabetizados no creás un país moderno. No creás un país moderno, no creás obreros para una fábrica moderna. No es que no crees ingenieros para que la gente... No creás obreros para una fábrica moderna. Estamos lejos de poder ser optimistas. Yo estoy tratando de sacarte un poquito un nombre, una persona, un movimiento, un partido, algo en qué confiar, ¿no? Y no aparece. Te equivocaste con la invitación, no aparece. María Laura. No, yo sé lo que pensás. La cuestión es intentar que haya un camino, ¿no? Ver por dónde. El camino tiene que pasar por la política. Yo insisto en eso, el descrédito de la política y el desinterés masivo por la política cierra todo camino. El camino tiene que pasar por la política. Vos cómo reformás las instituciones, cómo tenés mejores representantes, cómo hacés que lleguen mejores diputados al Congreso, cómo hacés que las provincias federales, cuyo federalismo respetamos y todas las mañanas rezamos por él, pero cómo hacemos que esas provincias federales se modernicen, tengan dirigentes
modernos, digamos, en este sentido que estemos hablando. Bueno, todo eso es Porque mientras política. hay ley del aborto, una nena en el verano de 10 años fue obligada a parir en Tucumán. Efectivamente, todos leímos y sufrimos esa noticia. Efectivamente. Hay una enorme diferencia, ¿no?, en algunas regiones con la Sin sudeste. duda. con Los que centros estamos en urbanos. Buenos Aires somos todos, los pobres y los no pobres, somos todos privilegiados a los que viven en provincias donde las formas tradicionales del pensamiento y las formas tradicionales de las costumbres prevalecen. Eso es así. Eso es así porque el desarrollo fue un desarrollo muy desparejo en la Argentina. El desarrollo regional fue un desarrollo muy desparejo. Vos decís que, y repito esto porque te lo leí varias veces durante estos últimos años, que Alfonsín fue un presidente con coraje. Un tipo con coraje ahora, en este momento, ¿qué decidiría? Lo primero es que esa persona con coraje debería cumplir una condición, que es la condición de instalar en su propio cuerpo un liderazgo. Las costumbres de este país ya están en un nivel donde no hay representación sin liderazgo. Por lo tanto, Alberto Fernández no puede ser, porque no Bueno, es el lo que líder. pasa es que el peronismo te pasa un capital simbólico. No digo solo Cristina, el peronismo te pasa un capital simbólico. De todas maneras, no quisiera que eso siguiera así. Tenés que tener una capacidad de conducción. El gesto, para volver a Alfonsín, el gesto de Alfonsín cuando un cura no sé qué dijo en el púlpito y Alfonsín se subió al púlpito, ese es un gesto de liderazgo. El gesto de liderazgo no es decir yo soy el mejor y a mí no me van a pasar, y ese no es un gesto de liderazgo. Coraje. Es coraje y es puesta en escena, un liderazgo es una puesta en escena. También en un acto en la rural, las miradas que le tiraba a los jefes de la rural en un momento en que él estaba peleándose con la rural, vos decías, esta es una puesta en escena, el liderazgo también es una puesta en escena. Es una puesta en escena, pero genuina, ¿no? Genuina, los mejores y los peores liderazgos son puestas en escena. Digo, el de Perón era una puesta en escena. Es un conjunto de valores que pueden ser vistos, que crean en quienes los ven la ilusión de que pueden ser tocados. Eso tiene que tener un correlato en la vida real, ¿no? Tiene que tener un correlato en la vida real y tiene que tener hoy, es indispensable que tenga un correlato en el mundo de las ideas. Las ideas están lejos para los políticos, o para muchos, ¿no? Están lejos. Para muchos. Están lejos los intelectuales. O para otros no. Para otros piensan que las ideas tienen que simplificar las ideas en un nivel de cero para intentar llegar a los votantes. A lo mejor tienen razón, los votantes están muy desinteresados, los ciudadanos están muy desinteresados. Eso es el resultado de una educación que entró en baja en los últimos 30 años. Que no te aburras cuando vos lees algo más largo que un tuit. A diferencia de algunos países, como puede ser el caso de Chile o el caso de Uruguay, que son países que tienen otras costumbres públicas. Son países donde se respeta los dirigentes en general, aunque se hacen duras oposiciones entre un partido, un frente y otro. La Argentina es un país más bien tendiendo a lo irónico paródico. Los dirigentes son siempre motivo de ironía o parodia, excepto que se conviertan en dirigentes carismáticos, digamos. O sea que también son características nacionales eso, ¿no? Y acá la alternancia siempre es como una especie de tragedia griega. El día que Fernández suponte tú que pierda unas elecciones, las próximas, va a ser una especie de tragedia griega anterior para Fernández, va a ser el último acto de una tragedia griega. Para el kirchnerismo también. Y para el kirchnerismo y para la señora que está ahí como reina consorte, qué sé yo. Para mí fue un lujo esta conversación. Me quedaría charlando, pero no tenemos más tiempo. No, me vas a agotar, María Laura. Muchas gracias por este rato. Muchas gracias. No, gracias a vos.